Bienvenido a Verde el Monje, el hogar de sanación para todas las almas y personas que han pasado por tormentas en el pasado. No te preocupes, siempre estoy a tu lado, acompañándote y compartiendo esas cosas contigo. Aquí tenéis una historia así. Si alguien cae en una situación como esta, por favor escuche el final de la historia. La solución le aparecerá como un milagro. La granja de la anciana Miranda está escondida en medio de un campo remoto, donde el tiempo parece detenerse. Esta zona está rodeada de interminables praderas verdes, donde la luz del sol del final de la tarde tiñe el cielo de amarillo mientras el sol se pone detrás de las montañas distantes. Para muchas personas, este es un rincón del paraíso, donde la naturaleza se mezcla con la vida sencilla. El sonido del viento susurrando entre los árboles, el gorgoteo del arroyo junto a la orilla del río y el aroma puro de la hierba joven siempre hacen que quienes vienen aquí se sientan en paz. La señora Miranda, una anciana flaca pero extremadamente dura, es la dueña de esta finca. Su edad estaba impresa en sus cabellos grises y su piel arrugada, pero sus ojos brillaban con una mirada llena de comprensión y tolerancia. Vivió en la granja toda su vida, desde que era una niña con su amado esposo, hasta que él falleció, dejándola sola. La soledad la envolvió, pero en lugar de hundirse en la melancolía, Miranda encontró consuelo en el cuidado de los animales de su granja. En esta granja no solo se gana la vida, sino también una familia en miniatura, donde todos los animales tienen sus propias historias. Ella nombró a las gallinas, las cabras y las vacas y las trató como amigas cercanas. Pero lo más especial de todo es Fermán, el burro que rescató de un mercado de ganado. Fermán no se parece a ningún otro animal. Es grande y fuerte con un cuerpo musculoso, un pelaje gris oscuro que lo cubre de la cabeza a los pies, haciéndolo destacar entre los animales. Pero lo que más llama la atención de Fermán no es su tamaño ni su fuerza, sino sus ojos tristes y pensativos. Cualquiera que mire a Fermán a los ojos puede sentir el cansancio y el dolor invisible que sufre. Los ojos de Fermán parecían esconder una larga historia, una historia que nunca había tenido la oportunidad de contar. Dentro de esa mirada triste había silencio, un silencio doloroso. La señora Miranda se dio cuenta de eso la primera vez que lo conoció. Fermán fue una vez un burro que trabajó incansablemente para sus antiguos dueños, se vio obligado a tirar de carros pesados y no recibió amor. Fue abandonado después de que ya no tenía el poder de funcionar, como si fuera solo una herramienta inanimada. Aunque la apariencia de Fermán es grande y fuerte, su alma es tan frágil como la de un niño herido. Ya no confía en los humanos y cada vez que alguien se acerca, se vuelve cauteloso. Al principio, cuando la señora Miranda intentó acercarse, Fermán mantuvo la distancia, con los ojos siempre mirando a lo lejos, como si tuviera miedo de volver a ser herido. Pero la señora Miranda no tenía prisa. Entendió que para disolver las heridas mentales de Fermán se necesitaba tiempo y paciencia. La señora Miranda no solo es una anciana trabajadora, sino también una persona con un corazón amoroso. A medida que pasaban los días, pasaba tiempo hablando con Fermán, aunque sabía que él no podía responder, pero creía que él entendía. Temprano en la mañana, cuando acababa de salir el sol, solía llevar a Fermán al prado, donde el espacio estaba abierto y aireado, para que pudiera sentir la libertad que había estado perdiendo durante tantos años. Cada paso que da Fermán en el campo verde es un paso hacia la curación. Los demás animales de la granja también sienten la tristeza de Fermán, y aunque no pueden hablar como humanos, siempre encuentran formas de consolarlo a su manera. Las cabras a menudo corren y juegan a su alrededor,
Las gallinas a veces se posan inocentemente sobre su espalda, como si quisieran hacerle olvidar su doloroso pasado. Fermán se mostró al principio cauteloso, pero poco a poco empezó a integrarse en el alegre ambiente de la granja. El día que la señora Miranda conoció a Fermán fue quizás un día fatídico, un momento en el que la vida de ambos cambió para siempre. Era una mañana sombría con nubes grises cubriendo el cielo. El mercado de ganado está a las afueras del pueblo, donde se venden animales con el ruido y el bullicio de los mercados de fin de semana. Los gritos de vacas, cabras y burros resonaban por todas partes, pero la señora Miranda, cuyos ojos aún eran lo suficientemente ágiles como para ser los de una persona experimentada, no tenía prisa. Llegó al mercado sin intención de comprar más animales, simplemente paseando entre las viejas vallas y observando. Pero fue entonces cuando vio a Fermán. Fermán permaneció en silencio en un rincón escondido, donde no había luz. Su pelaje gris plateado ya no era brillante y su cuerpo delgado mostraba claramente su falta de nutrición y cuidado. Sus ojos, ojos tristes, parecían haber presenciado demasiado dolor. Se quedó allí, sin gritar como los otros burros, sin intentar llamar la atención. Fermán simplemente estaba esperando, pero no esperando la salvación, sino aparentemente esperando hasta que todo terminara. La señora Miranda se detuvo, su corazón se apretó mientras miraba esos ojos. No era solo tristeza, sino también una profunda desesperación. En ese momento, la señora Miranda ya no vio un burro débil y devastado, sino una criatura que había sido agotada por la vida, una criatura que alguna vez tuvo esperanza pero que este mundo se la llevó. La señora Miranda se dio cuenta de que Fermán no solo necesitaba un lugar donde vivir, sino también una oportunidad de vivir de nuevo, de recuperar la fe perdida. La señora Miranda se acercó, pero Fermán no mostró interés. No se movía, no giraba la cabeza, sus ojos seguían mirando a lo lejos, como si estuviera acostumbrado a que nadie quisiera acercarse a él. Cuando el vendedor de ganado vio acercarse a la señora Miranda, se acercó y trató de convencerla de que no valía la pena comprar este burro. Es demasiado viejo, demasiado débil, ya no puede hacer nada, dijo, su voz incapaz de ocultar su aburrimiento. Pero la señora Miranda permaneció en silencio, sin dejar de mirar a Fermán. No, todavía es valioso, respondió amablemente la señora Miranda, y sin dudarlo. Decidió comprar Fermán a un precio barato. Cuando su mano tocó la cuerda atada al cuello de Fermán, sintió la tensión en sus músculos, como si estuvieran listos para luchar o huir en cualquier momento. Pero ella no tiró, simplemente se quedó quieta y esperó. Después de unos segundos, Fermán pareció darse cuenta de que no tenía otra opción y caminó, pero ese paso no era el de una criatura dispuesta, sino el de uno acostumbrado a la obediencia. Cuando llegó a la granja, la señora Miranda soltó suavemente a Fermán de la cuerda. Se quedó allí, mirando a su alrededor con ojos cautelosos, como si no creyera que este lugar fuera seguro. La señora Miranda no lo obligó. Le dejó explorar el nuevo espacio por su cuenta. Fermán comenzó a caminar lentamente por la finca, pero sus ojos nunca la dejaban. En su corazón, el miedo y la precaución siguen siendo muy fuertes. Al principio, Fermán se mostró muy reservado y distante. Durante los primeros días en la finca no se acercó a la señora Miranda. Cada vez que se acercaba, retrocedía con los ojos llenos de precaución. Aunque ella le trajo comida y agua, Fermán nunca comió delante de ella. Esperó hasta que ella se fue antes de atreverse a dar un paso adelante. A veces, veía a Fermán parado en silencio en la orilla del río, sus ojos siguiendo el agua que fluía,
como si estuviera recordando algún pasado distante. Un pasado que la señora Miranda sabía que no podía borrarse fácilmente, pero la señora Miranda no se desanimó. Entendió que, para generar confianza, debía tener paciencia. No obligó a Fermán a confiar en ella de inmediato. En cambio, todos los días se tomaba el tiempo de acercarse a él, sin decir mucho, simplemente permanecía allí, dejando que Fermán sintiera su presencia. Y gradualmente, esta presencia se volvió algo familiar para Fermán. Una mañana temprano, cuando la niebla aún no se había disipado por completo, la señora Miranda llegó a Fermán con una canasta llena de zanahorias frescas. En lugar de dejar la comida como de costumbre, esta vez la señora Miranda se sentó a su lado. Fermán todavía mantuvo la distancia, pero sus ojos ya no eran tan evasivos como antes. El tiempo pareció ralentizarse, con solo el sonido del viento soplando suavemente entre las ramas de los árboles y el murmullo del agua del arroyo resonando en la distancia. La señora Miranda se sentó pacientemente, esperando sin prisa, y entonces ocurrió el milagro. Fermán se acercó lentamente a la señora Miranda. No fue un gran paso, pero para Fermán fue el primer paso hacia la apertura. Se detuvo, mirándola con ojos tristes pero ya no tan fríos como antes. La señora Miranda sonrió, puso una zanahoria frente a él y se retiró un poco para que se sintiera seguro. Fermán inclinó la cabeza. Olió la zanahoria y empezó a comer en silencio. A partir de ese día todo empezó a cambiar. Fermán ya no se muestra tan distante como antes, aunque sigue reservado, pero ha permitido a la señora Miranda acercarse. Todas las mañanas esperaba a que ella llegara con una cesta de comida y a veces, cuando ella se acercaba, Fermán incluso se quedaba quieto para que ella pudiera acariciar su áspero pelaje. Las heridas de su corazón aún no han sanado del todo, pero poco a poco va recuperando su confianza en los humanos. La señora Miranda sabe que esto es solo el comienzo, pero no tiene prisa. Fermán había empezado a confiar en ella y eso era lo más importante. Solo con paciencia y amor, ella cree que un día, los ojos tristes de Fermán se iluminarán por completo y encontrará la alegría de vivir que una vez perdió. Esa noche llovió mucho, los vientos aullaban de vez en cuando, haciendo que toda la finca se viera envuelta en el sonido de la tormenta. Las fuertes lluvias ablandan el suelo bajo los pies, el agua de pequeños arroyos fluye hacia un arroyo impetuoso. La señora Miranda pronto limpió el granero y puso a los otros animales en un lugar seguro. Pero cuando todo parecía tranquilo en la casa, de repente miró por la ventana y de repente le dolió el corazón. Fermán, el burro al que ha estado cuidando todo este tiempo, estaba quieto bajo un viejo árbol cerca del arroyo. Una lluvia torrencial cayó sobre su espalda, pero Fermán no se movió. Sus ojos, a pesar de que la lluvia los oscurecía, todavía miraban a lo lejos, hacia un lugar desconocido. No era la mirada de un animal que busca protección, sino una mirada tranquila y fría, como atrapada en recuerdos dolorosos. La señora Miranda se dio cuenta de que había algo más profundo en el alma de Fermán que aún no había alcanzado. Un dolor que no podía borrarse fácilmente. La señora Miranda rápidamente se puso su impermeable y salió. Sabía que esa noche Fermán no solo necesitaba protección contra el viento y la lluvia, sino también la calidez de un corazón amoroso. Se acercó a Fermán, pero, como de costumbre, él no mostró ninguna reacción. Bajo la lluvia, la señora Miranda se paró junto a él y le puso suavemente la mano en la espalda. Sintió la rigidez de su cuerpo, como si estuviera soportando un dolor invisible. La lluvia seguía cayendo sin parar,
pero la señora Miranda no tenía prisa por llevarlo de regreso a la jaula, sino que simplemente se quedó allí, compartiendo un momento de tranquilidad con él, como un compañero silencioso. Cuando la lluvia dejó de llover gradualmente, Fermán finalmente siguió a Miranda de regreso al granero, aunque aún mantuvo la distancia. En los ojos tristes de Fermán, la señora Miranda vio una historia no contada, una historia de sufrimiento reprimido del pasado. Al día siguiente, mientras la señora Miranda estaba sentada junto al cálido fuego, con los otros animales reunidos alrededor, decidió contar la historia de Fermán. Sus palabras resonaron suavemente, como si cada palabra fuera un hilo que conectara el dolor que Fermán había experimentado. Antes de acudir a ella, Fermán había soportado una vida llena de dificultades e injusticias. Su antiguo dueño era un hombre cruel que no consideraba a Fermán un ser con alma, sino simplemente una herramienta con la que trabajar. Durante los años que estuvo bajo su control, Fermán se vio obligado a arrastrar carros pesados por caminos llenos de baches. Aunque cansado, nunca descansa. Cada vez que disminuía la velocidad o no cumplía con los requisitos, el hombre usaba un látigo para golpearle la espalda. Las marcas de látigo no solo dejaron cicatrices en el cuerpo de Fermán, sino que también quedaron profundamente grabadas en la mente de Fermán, lo que le hizo nunca poder confiar en los humanos. Cada vez que Fermán comete un pequeño error, aunque sea simplemente un tropiezo, tiene que pagar el precio de la ira de su dueño. Sus ojos, que alguna vez fueron brillantes en los primeros días, gradualmente se volvieron tristes y oscuros, como reflejando desesperación. Fermán ya no conoce el sentimiento de libertad o alegría, solo conoce el trabajo duro y el dolor sin fin. Cada paso se convierte en una obsesión, y cada día que pasa, solo existe como una sombra de sí mismo, ya no vivo ni anhelado. La señora Miranda contó sobre los últimos días que vivió Fermán bajo la gestión de aquel hombre cruel. Cuando Fermán se debilitó y ya no pudo tirar de carros pesados como antes, el hombre ya no lo consideró un activo valioso. Fermán estaba abandonado, tranquilamente como había vivido. Su anterior propietario no dudó en venderlo a bajo precio en el mercado de ganado, donde fue relegado a un rincón oscuro, a la espera de su próximo destino. La señora Miranda recordó la mirada en los ojos de Fermán cuando lo vio por primera vez en el mercado de ganado. Son los ojos de una criatura que ha perdido la fe en la vida, una mirada que ya no tiene esperanza. Y ahora, cuando contó esta historia, la señora Miranda se dio cuenta de que no solo había heridas en el cuerpo de Fermán, sino también heridas profundas en su alma. Esas cicatrices son más difíciles de curar que cualquier otra herida del cuerpo. Después de la historia de la señora Miranda, los otros animales de la granja escucharon en silencio, como si también entendieran el dolor por el que había pasado Fermán. No hablaron, pero sus ojos estaban llenos de simpatía y comprensión. La señora Miranda se dio cuenta de que, para ayudar a Fermán a superar las heridas del pasado, necesitaba hacer algo más que proporcionarle comida y refugio. Fermán necesita sentirse seguro, necesita un lugar donde poder empezar de nuevo, aprender a confiar y amar de nuevo. A partir de ese día, la señora Miranda pasó más tiempo con Fermán. Ella no solo lo cuidó físicamente, sino que también trató de curar sus heridas mentales. Todos los días lo acariciaba suavemente, le hablaba, le contaba historias felices, como si intentara despertar una parte olvidada del alma de Fermán. Sabe que este proceso no sucederá en 1 o 2 días, pero cree que mientras tenga paciencia, Fermán poco a poco sentirá el verdadero amor de su parte. Los días sombríos y lluviosos han pasado, pero cada vez que mira a Fermán a los ojos,
la señora Miranda todavía ve una profunda tristeza en ellos. Pero ahora ya no es tan desesperado como antes. Dentro de esos ojos, aunque fuera solo un pequeño rayo de luz, la señora Miranda notó un cambio. Fermán comenzó a abrirse más, sin tener miedo de su preocupación. Sabía que estaba más cerca de ayudarlo a superar traumas pasados. Y en sus ojos vio algo más precioso que cualquier otra cosa, el comienzo de la fe. Desde la noche de tormenta, cuando la señora Miranda estaba junto a Fermán bajo la fría lluvia, algo había cambiado entre ellos. Ya no es una relación entre una casera y un burro rescatado. Comienza a formarse una conexión invisible, profunda y sutil. Fermán ya no es el burro silencioso y taciturno que soporta el dolor por costumbre. Se empieza a sentir la presencia de alguien que realmente se preocupa, que no espera nada de ello, simplemente estar ahí para escuchar, compartir y sanar. Cada mañana, tan pronto como la luz del sol aparecía en el horizonte, la señora Miranda se despertaba, preparaba algo de comida para los animales y iba al lado de Fermán. Bajo los cálidos rayos del sol, comenzó a contarle a Fermán historias sencillas, sobre la amistad, el perdón y el amor. Su voz, gentil y suave, como una suave brisa, llegó a los oídos de Fermán, pero nunca con prisa. Al principio, Fermán se quedó escuchando en silencio, con los ojos todavía llenos de escepticismo, como si todavía no creyera del todo que alguien fuera sincero con él. Sin embargo, con el tiempo, Fermán empezó a reaccionar. Sus ojos tristes ya no estaban llenos de tristeza como antes. Aunque el dolor aún persiste, las historias de la señora Miranda parecen haber insuflado nueva vida a su alma. Cada mañana, Fermán ya no se alejaba cuando ella se acercaba, sino que se quedaba quieto, a veces incluso moviendo las orejas, como si recibiera sus palabras con mayor atención. La señora Miranda nunca apresuró el tratamiento de Fermán. Entendió que, como las grandes tormentas en el cielo, el dolor también tarda en desaparecer. Cada día contaba pacientemente otra historia, y cada historia era como una llave que poco a poco iba abriendo la puerta al corazón de Fermán. Algunos días habla de las maravillosas amistades entre los animales de la granja, de las veces que superaron las dificultades juntos. Algunas mañanas habla de su infancia, cuando era joven y vivía con animales en la granja de sus padres. Era una época en la que la vida parecía más sencilla y más hermosa. Una mañana, después de que la señora Miranda terminó de contar la historia de un pequeño gorrión que se había roto las alas pero aún así aprendió a volar nuevamente, notó que los ojos de Fermán parecieron iluminarse un poco. Esos ojos, aunque todavía mostraban rastros de heridas emocionales, comenzaron a destilar un poco de curiosidad, un poco de expectativa. La señora Miranda sabía que la curación estaba empezando a tener lugar, pero la señora Miranda comprende que las palabras por sí solas no son suficientes para ayudar a Fermán a encontrar la verdadera alegría en la vida. Necesita experimentar, sentir nuevamente las cosas hermosas del mundo que lo rodea, las cosas que ha olvidado durante el tiempo que vivió en el dolor y el silencio, en las mañanas apacibles, cuando la niebla aún no se había disipado del todo. La señora Miranda llevaba a Fermán a dar un paseo por la finca. Juntos caminaron por estrechos caminos de tierra, a través de campos de flores silvestres, donde los pájaros cantaban en las ramas de los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, Fermán pareció empezar a disfrutar de su entorno. Ya no camina tranquilamente como una sombra, sino que comienza a prestar atención a las pequeñas cosas: el canto de los pájaros, el dulce aroma de las flores silvestres o la suave brisa que lleva el aliento de la naturaleza. Fermán comienza a comprender que este mundo no solo tiene sufrimiento e injusticia,
sino que también tiene alegrías pequeñas, sencillas pero significativas. Se detuvo junto a los arbustos de flores silvestres, oliendo la fragancia de las diminutas flores. Sus oídos se aguzaban cada vez que escuchaba el canto de los pájaros. La señora Miranda estuvo siempre a su lado, observando con silenciosa alegría, porque sabía que Fermán empezaba a reencontrarse consigo mismo, redescubriendo las pequeñas alegrías que hacía tiempo había olvidado. Una de las experiencias más memorables fue cuando la señora Miranda llevó a Fermán a la orilla del río, donde el agua clara fluía entre las rocas. Dejó a Fermán solo junto al río, mientras ella se sentaba en una roca cercana. Fermán, vacilante al principio, se acercó poco a poco al agua. Inclinó la cabeza, olió el agua fría y pronto empezó a beber. Cada vez que bebe, Fermán mira su reflejo en el agua. Quizás por primera vez en mucho tiempo vio su imagen con claridad. Ya no es un burro golpeado y maltratado. A sus ojos ahora, es una criatura libre que vive en un ambiente lleno de amor. En los días siguientes, la señora Miranda continuó llevando a Fermán más lejos, explorando lugares en los que nunca había estado antes. Atravesaron vastos campos verdes, donde las briznas de hierba se deslizaban suavemente bajo los pies de Fermán. La señora Miranda le muestra cómo sentir todo con aprecio y gratitud. Dijo que cada flor, cada pájaro, cada brizna de hierba tiene su propio significado y son parte de la vida que Fermán necesita aprender a amar y proteger. Estas experiencias, aunque pequeñas, fueron, para Fermán, un gran viaje. Cada paso, cada gesto le aporta nuevas emociones, ayudándole a superar poco a poco la profunda tristeza de su corazón. Fermán ya no tiene miedo del mundo que lo rodea, comienza a abrir su corazón para recibir las cosas buenas que trae la vida, no solo a través de paseos, sino incluso en simples momentos cotidianos. La conexión entre la señora Miranda y Fermán se profundizó gradualmente. Había tardes, cuando terminaban los trabajos en la finca, la señora Miranda se sentaba bajo un gran árbol en medio del campo, y Fermán voluntariamente se acercaba a ella, ya no escondiéndose como antes. Estaba a su lado, silencioso pero pacífico. A veces apoyaba la cabeza en su hombro como un niño que busca consuelo. La señora Miranda acarició su pelaje y sus dedos tocaron suavemente cada pelo áspero. Fermán ya no estaba tenso, sino que cerró los ojos, relajó su cuerpo y disfrutó completamente del momento. Sus ojos, aunque todavía un poco tristes, se han vuelto más brillantes y chispeantes con nueva esperanza. Fermán ha empezado a aprender a confiar de nuevo, a abrir su corazón al amor. Cada día que pasa, ama cada vez más el mundo que lo rodea, y las heridas de su corazón se curan gradualmente a través de cada experiencia, cada momento simple pero significativo. La señora Miranda sabe que el viaje hacia la curación nunca es corto ni fácil, pero cada día que pasa, ve a Fermán más fuerte y feliz. Las pequeñas alegrías se volvieron luz, iluminando la oscuridad del alma de Fermán, ayudándole a recuperar poco a poco la felicidad perdida. Un día, la señora Miranda y Fermán se prepararon para un viaje de entrega más largo de lo habitual. Se acostumbraron a los viajes cerca de la granja, donde Fermán podía disfrutar de la nueva libertad que poco a poco había aprendido a amar. Pero esta vez tuvieron que ir más lejos, a través de vastos campos y caminos de tierra embarrados que conducían a una aldea remota. La señora Miranda eligió a Fermán como su compañero, creyendo que el vínculo entre ellos era lo suficientemente fuerte como para superar todos los desafíos. El viaje empezó sin contratiempos. La suave luz del sol de la mañana cubre todo con una cálida capa dorada, y el canto de los pájaros hace que la atmósfera sea aún más tranquila. Fermán caminaba con paso firme,
sintiendo cada paso que daba sobre el suelo blando. Se siente cómodo, como si los dolorosos recuerdos del pasado se hubieran convertido gradualmente en un pasado lejano. Pero entonces, cuando llegaron a la mitad del sendero, de repente comenzaron a levantarse vientos fríos. Llovió en un abrir y cerrar de ojos, el cielo se oscureció y los relámpagos cruzaron el horizonte. La señora Miranda trató de mantener la calma, aunque ella misma sentía que una sensación de inseguridad crecía en su corazón. Fermán empezó a dar señales de preocupación. Miró hacia el cielo y sus ojos mostraban alerta y miedo. El rugido del trueno sonó como un látigo invisible, golpeando directamente los recuerdos que Fermán había tratado de olvidar. Cada recuerdo del pasado de sufrimiento, de haber sido golpeado, de haber sido abandonado, de haber sido ahuyentado, es ahora como olas feroces que chocan contra su mente. La tormenta llegó rápidamente, la lluvia caía a cántaros como si quisiera arrasar con todo a su paso. El viento soplaba con tanta fuerza que las ramas de los árboles a lo largo del camino también se rompieron y cayeron. Durante el caos, la señora Miranda se desorientó cuando la lluvia era demasiado intensa. Fermán, también vencido por el pánico, buscó frenéticamente a Miranda en medio del rugido de los truenos. Los dos fueron separados durante una fuerte tormenta. Fermán empezó a entrar en pánico, como si volviera al momento en que lo abandonaron por primera vez. Corrió a todas partes, con la mente llena de recuerdos dolorosos. Afloraron con fuerza sentimientos de soledad, miedo y recuerdos de épocas anteriores en las que se quedó atrás. Débiles imágenes de la vieja puerta del granero cerrándose frente a él, los gritos del antiguo dueño resonando en su cabeza. Todo esto hizo que Fermán se hundiera en una desesperación muda. Corrió por el sendero, pisando charcos, pero todo era solo una mancha de lluvia ante sus ojos. Fermán gritó presa del pánico, pero la única respuesta fue el aullido del viento y el sonido de un trueno. Se encuentra una vez más abandonado, una vez más perdido en el gran mundo donde a nadie le importa. El dolor del pasado regresa con tanta fuerza que casi pierde el rumbo, olvidando que la señora Miranda, que trajo amor y curación, todavía está en algún lugar cercano, todavía buscándolo. Luego, por un momento, Fermán se quedó quieto en medio de la tormenta, justo en medio de la calle tranquila. Levantó la cabeza, sus ojos se nublaron bajo la lluvia, pero en el relámpago, Fermán vio una imagen de sí mismo en el pasado. Es un burro débil, siempre asustado y sumiso al destino. Recuerda los años de palizas y sufrimiento, los tiempos de abandono sin piedad. Pero entonces algo nuevo apareció en su mente. Otra imagen, la imagen de él en los últimos días, cuando él y la señora Miranda caminaban por el campo de flores, sintiendo alegría por las pequeñas cosas de la vida. Fermán se dio cuenta de que ya no era el burro del pasado. En el momento de enfrentarse a sí mismo, Fermán se enderezó y sus ojos gradualmente se volvieron claros y decididos. Se da cuenta de que ya no es una criatura débil atormentada por el pasado, que ya no es una víctima del sufrimiento que le trae el destino. Fermán ha cambiado. Aprendió a enfrentar sus miedos, aprendió a reencontrarse gracias al amor y cuidado de la señora Miranda. Ya no quiere ser controlado por el pasado, ya no quiere dejar que los malos recuerdos lo empujen a la oscuridad. Fermán respiró hondo, con las orejas erguidas, escuchando en medio de la tormenta. Ya no está controlado por el pánico. A pesar de que todavía estaba lloviendo y el viento soplaba fuerte, Fermán comenzó a recuperar la confianza que había ido ganando gradualmente durante el tiempo que vivió con la señora Miranda.
No puede dejarse caer nuevamente. Fermán miró a su alrededor y sus ojos ya no estaban perdidos. Comenzó a seguir el camino que ella y la señora Miranda habían recorrido antes de separarse. Fermán ya no corría sin rumbo, sino que daba pasos firmes, guiado por sus propios instintos. Puede que la tormenta todavía esté arrasando, pero en el alma de Fermán hay un rayo de esperanza que guía el camino. Él cree que, no importa cuánto dure esta tormenta, todavía encontrará a la señora Miranda, quien sabe que nunca lo abandonará, después de mucho tiempo de tantear en la tormenta. Fermán finalmente escuchó el débil llamado de la señora Miranda. Su corazón latía con fuerza, la esperanza se desbordaba. Comenzó a correr, pero esta vez no estaba huyendo del pánico, sino corriendo hacia la persona que le había dado amor y confianza. Y entonces, a través de la espesa lluvia, Fermán vio a la señora Miranda, parada bajo la lluvia, sin pánico en absoluto, con los ojos esperándolo firmemente. Fermán corrió al lado de la señora Miranda, los dos parecían haberse reunido después de una terrible experiencia. La señora Miranda colocó su mano sobre la cabeza de Fermán y la acarició suavemente como un silencioso agradecimiento. Fermán sintió el calor de sus manos y, por primera vez durante la tormenta, ya no se sintió solo. Esta no es solo una prueba de confianza para Fermán, sino también una prueba para la propia señora Miranda. Fermán ha aprendido a afrontar el pasado y ya no está aprisionado por viejos dolores. Al superar su miedo por sí solo, demostró que la fe que la señora Miranda tenía en él no era en vano. La tormenta finalmente pasó y los dos regresaron sanos y salvos a la granja. Pero a partir de ese momento, Fermán se convirtió en un burro más. Ya no es una criatura débil acosada por malos recuerdos, sino fuerte, que ha aprendido a confiar en sí misma y en quienes la rodean. Y no importa cuántos desafíos más le depare la vida, Fermán sabe que nunca tendrá que enfrentarlos solo. Después de esa experiencia, Fermán cambió por completo. Se vuelve más divertido y lleno de vida. En los días posteriores a la tormenta, Miranda notó una clara diferencia en cada una de sus acciones. Fermán ya no la evitaba cuando ella se acercaba. En cambio, se acercó proactivamente a ella y apoyó la cabeza en su hombro como si buscara consuelo. Esos ojos que alguna vez fueron tristes ahora brillan con una nueva luz, la luz de la confianza y la felicidad. Cada mañana, cuando la luz del sol brilla sobre los campos, Fermán ya no está solo y mira a lo lejos. Se une a otros animales, corre alegremente sobre la suave hierba verde, sumergiéndose naturalmente en la vida de la granja. La señora Miranda se sintió feliz de presenciar el cambio positivo de Fermán. Sabía que, al final, había comprendido verdaderamente que la vida no solo está llena de sufrimiento, sino que también contiene alegrías sencillas pero preciosas. Fermán comenzó a mostrar curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Cada vez que sale a caminar con la señora Miranda ya no está tan callado y taciturno como antes. En cambio, levanta la cabeza y las orejas erguidas cada vez que oye el canto de los pájaros o el gorgoteo de un arroyo. Fermán aprendió a sentir alegría por las pequeñas cosas, cosas en las que antes no se atrevía a pensar. Los paseos ya no son una simple búsqueda de comodidad, sino que se convierten para él en una oportunidad de explorar y conectarse con el mundo en el que vive. El cambio no solo se produjo en la mente de Fermán, sino que también se reflejó en la forma en que interactuaba con todo lo que le rodeaba. Antes siempre se mantenía alejado de otros animales de la granja, pero ahora, Fermán no duda en acercarse a ellos, incluso jugando felizmente con las cabras y las vacas. Los otros animales también parecieron notar este cambio y acogieron a Fermán como un verdadero miembro de la granja.
Toda la granja ahora está llena de vida y risas, ya no es un lugar de tristeza y silencio. Fermán también comienza a expresar un vínculo más profundo con la señora Miranda. Todas las mañanas, él la esperaba en la puerta del granero, y sus ojos brillaban de alegría cuando la veía llegar. Por las tardes, cuando se sentaba bajo un gran árbol a descansar, Fermán también se acercaba y se quedaba tranquilamente a su lado, disfrutando de la paz y la conexión que tanto tiempo le llevó volver a encontrar. En ocasiones, la señora Miranda cantaba, y Fermán, aunque no entendía la letra, sentía calidez y paz en esa voz. La señora Miranda sintió que la felicidad llenaba su corazón al ver cómo Fermán se integraba gradualmente y amaba más la vida cada día. Ya no es un burro que lleva el peso del pasado, sino que se ha convertido en una criatura libre. Fuerte, llena de fe en sí mismo y en quienes lo rodean. La señora Miranda sabe que, con paciencia y amor incondicional, ayudó a Fermán a encontrarse a sí mismo nuevamente, redescubriendo la alegría de vivir que una vez había perdido. A medida que pasan los días, Fermán se convierte cada vez más en un símbolo de resiliencia, coraje y cambio positivo en la granja de Miranda. Las heridas del pasado ya no son algo que lo aferre y lo obstaculice. En cambio, Fermán ha aprendido a convertirlos en fortaleza, en lecciones valiosas que lo ayudan a crecer y tener más confianza. La historia de retorno y cambio de Fermán no es solo la historia de un burro, sino también un testimonio del poder del amor. La paciencia y la fe en el poder curativo de la vida. A partir de entonces, cada vez que miraba los ojos brillantes de Fermán, la señora Miranda sabía que su viaje había logrado lo más milagroso, encontrar su verdadero hogar, no solo un refugio físico, sino también un refugio para el alma. Fermán ya no es el burro tranquilo y de ojos melancólicos de antes. Se ha convertido en un símbolo vivo de perseverancia y confianza en la finca. Los demás animales, desde pequeñas cabras hasta poderosas vacas, miraron a Fermán con admiración. Fermán no es simplemente un miembro de la granja, sino también un líder, siempre un pionero en los largos viajes de la señora Miranda, siempre que la señora Miranda la necesita, Fermán siempre está dispuesto a llevarla por caminos familiares, campos de hierba verde y suaves colinas. Caminaba con una confianza que nunca antes había tenido, con las orejas siempre erguidas y los ojos brillantes. Ahora, todo el miedo y el sufrimiento del pasado han desaparecido gradualmente, reemplazados por la verdadera paz y felicidad que Fermán ha encontrado en su corazón. Todas las tardes, cuando el sol se pone gradualmente detrás del horizonte distante, Fermán y la señora Miranda suelen estar juntos en una colina alta, observando en silencio la majestuosa escena de la naturaleza. El cielo brilla dorado al atardecer, pasan suaves vientos que traen el aroma de la hierba, los árboles y la tierra. La señora Miranda puso su mano sobre la cabeza de Fermán, sintiendo la calidez y el compañerismo de su leal amiga. La historia de Fermán no es solo la historia de un burro que redescubre la alegría de vivir, sino también la historia del poder del amor y la confianza. Con paciencia y amor incondicional, la señora Miranda ayudó a Fermán a superar sus heridas más profundas y ayudarlo a encontrarse a sí mismo nuevamente. En ese momento de paz, la señora Miranda y Fermán miraron hacia el horizonte. No es solo el final de un día, sino también un símbolo de un futuro mejor, donde todas las heridas pueden sanarse con amor y confianza. Fermán, de un burro de ojos tristes, ha encontrado ahora el verdadero sentido y la alegría de la vida. A través de esta historia, hay una lección valiosa que todos pueden aprender: la paciencia, el amor y el cuidado realmente pueden ayudar a cualquiera a superar el dolor de la vida. A veces es fácil olvidar que acciones pequeñas y sencillas como escuchar, compartir o pasar un poco de tiempo con alguien pueden marcar una gran diferencia.
Son cosas que no siempre se ven de inmediato, pero que a la larga tienen el poder de cambiar vidas. Si ve a alguien sufriendo o sintiéndose perdido, no sienta que tiene que hacer algo grande para ayudar. Es la paciencia y el amor de acciones pequeñas pero sinceras las que pueden ser la medicina más poderosa. Tomarse el tiempo para escucharlos, animarlos o simplemente estar con ellos en silencio es suficiente para ayudarlos a sentirse amados y no abandonados. Todo el mundo puede ser una persona que aporte cambios positivos en la vida de los demás. La compasión y el cuidado no solo ayudan a los demás a superar el dolor, sino que también hacen del mundo que los rodea un lugar mejor. Y no lo olvides, no solo cambiará la persona que recibe ayuda, sino que tú mismo también crecerás, te volverás más fuerte y te sentirás más significativo en la vida. Por último, recuerda que todo el mundo pasa por momentos difíciles, pero esas dificultades no son donde termina todo. Si podemos abrir nuestro corazón al amor y al cuidado, encontraremos la fuerza para vencer. Así que no dudes en amar y tener paciencia, porque éstas pueden traer milagros a la vida de cualquier persona. La historia de hoy termina aquí. Espero que siempre nos aguarden cosas buenas y brillantes como en esta historia. Lo que queda del pasado, cuando lo dejamos atrás, lo dejamos todo a un lado para vivir mejor el presente y mirar hacia el futuro. Gracias, queridos espectadores, por siempre tomarse el tiempo para acompañarme en este viaje tan significativo. Les deseo a todos paz y felicidad. Nos vemos pronto en su próximo viaje.